Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Después de haber pasado este Santo Sábado, 8 de enero, congregados como familia, alabando a nuestro Creador, escuchando sus consejos y esperando ese día cuando iremos de sábado en sábado a alabar al Señor, al Creador, a nuestro Dios, todos juntos. Mientras ese día llega, estamos aquí, gozosos, con nuestro Creador, creyendo en Él en espíritu y en verdad. Ha llegado la lección número 3, la cual se titula Jesús, el Hijo Prometido. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por su grande amor y misericordia, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo, para que viniese a redimirnos, a salvarnos. Gracias porque no estamos solos. Está el Espíritu Santo acá con nosotros, que nos redarguye, que nos instruye, que nos guía hacia nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. No somos merecedores de todo lo que usted hace, pero por amor a usted, por amor a nosotros, que no nos perdamos, usted ha hecho todo esto. Y todo, Señor, lo agradecemos por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Jesús, el Hijo Prometido. ¿Cuándo lo prometió el Señor? Lo prometió desde que el hombre pecó. Aunque este plan lo había creado la deidad desde antes de haber creado al hombre. Pero en Génesis 3:15 encontramos esa promesa cuando le dice al enemigo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde allí, el ser humano tenía la esperanza de
de ser salvado. Pero veamos qué nos enseña el versículo de memoria. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos aquí quién nos ha enseñado cómo ser salvos, cómo amar a Dios, cómo poner en alto el nombre de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él vino, se hizo hombre, vivió entre nosotros, enseñó a la raza humana cómo vivir, cómo podemos nosotros alabar a nuestro Creador, y además de eso, de hablarnos acerca de cómo poder vivir y ser salvos. Él nos mostró con su vida que es posible. Es posible vivir en obediencia a Dios. Porque el enemigo dijo, no es posible. Pero Dios dijo, sí, es posible. Y a eso nos enseñó nuestro Señor Jesús. También vemos ahí en la parte de abajo que nos dice, versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿A dónde se efectuaba? ¿Qué nos dejó el Señor para que comprendiésemos esta parte? Nos dejó el santuario para que comprendamos qué es lo que el Hijo de Dios tuvo que hacer para purificarnos de nuestros pecados. Tenemos que ir al santuario, al atrio, donde está el altar del sacrificio, donde el cordero era sacrificado por la culpa del pecador. Él ha efectuado la purificación como cordero y como sumo sacerdote para llevar su propia sangre y ser rociada para ofrecerla en sacrificio por los pecados de la humanidad. Y Él ha efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ahora, después de haber muerto, haber sido sacrificado, crucificado, llevando nuestros pecados sobre el madero,
haber muerto y resucitado al tercer día, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él llevó una misión allá al cielo, de ser nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, allá en el santuario celestial. Él está allá como nuestro intercesor de todo aquel que le acepta como su Salvador personal. ¿Qué más nos enseña la introducción? Dice: inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Dios les prometió una descendencia, un hijo que los libraría del enemigo. Génesis 3:15. O sea, que Dios le dijo a Adán y Eva que había alguien que iba a morir, que alguien los iba a salvar de la desobediencia en la que habían caído. Porque cuando ellos pecaron, su traje desapareció. Era un traje de luz que los cubría a ellos, que los tenía vestidos. Pero cuando pecaron, ese traje ya no estuvo en ellos y ellos se miraron desnudos. Al verse desnudos, se cubrieron, se hicieron delantales de hojas de higuera. Pero vino el Señor en su grande amor y misericordia, les hizo túnicas de pieles. Allí el Hijo de Dios, simbólicamente por un cordero, muere y la piel del cordero los cubre, como nos cubre ahora su justicia. Así fueron cubiertos Adán y Eva en el mismo jardín del Edén. Desde allí la gracia para la raza humana se inicia. No se inicia en la cruz, se inicia allá en el Edén, cuando el hombre pecó. ¿Qué más nos enseña? Nos dice que recuperaría la herencia que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido allá mismo en el Edén? Dice, esa herencia de que la raza humana viviese una vida limpia, una vida pura, una vida que agradara a su Creador, una vida sin pecado. Eso es lo que creó Dios. Y quería este mundo limpio, puro, perfecto, para que viviese la raza humana eternamente. Pero cuando el pecado entró, la paga del pecado es muerte. Pero dice que recuperaría, volvería a tener lo que Dios creó para sí. ¿Qué más nos enseña?
y cumpliría el propósito para el que había sido creado. Entonces vemos Adán, cuando fue creado para que viviese en armonía con Dios y con todo el universo, que fuesen fieles, obedientes por amor a su Creador. Cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén, le dio también un señorío para que gobernase sobre todo lo que Dios había creado. Pero cuando Adán pecó, ese señorío lo perdió y lo arrebató aquel que venció a Adán, Satanás. Satanás se ha creído el amo y señor de este mundo, pero él es un usurpador. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para recuperar lo que se perdió. Y nuevamente, la herencia de Dios estará en sus manos, limpios, puros por la sangre de Cristo. Dice, este Hijo lo representaría. ¿Se recuerdan? El Señor Jesús es el Creador. Le dio a Adán un señorío que Adán perdió. Lo usurpó el enemigo, pero vino nuevamente el Hijo de Dios y lo recuperó. ¿Cómo? Cuando Él muere en la cruz y al tercer día resucita. Allí recupera lo que Adán perdió. Y ahora, allá en los cielos, Él es el que nos representa. Nuestro Señor Jesucristo nos representa a nosotros en los concilios celestiales. El mismo Dios es nuestro representante. Porque aquí nos dice, este Hijo lo representaría y los redimiría, tomando su lugar. Y finalmente, destruyendo a la serpiente, destruyendo a Satanás. Todo eso se nos enseña para que podamos confiar plenamente en Jesús, el Hijo prometido. Sigue diciéndonos la introducción. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de un Salvador. Esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuera el libertador. ¿Quién fue su primogénito? Caín. Pero no fue. Recuerden que Caín permitió que el espíritu malo lo gobernara y no fue él. Pero dice, el cumplimiento de la promesa tardó. Pero ¿cómo estaba esta pareja cuando fueron padres? Dice que ellos creyeron que él era la promesa que habían recibido allí en el jardín del Edén. Pero no.
tardó la promesa? ¿Cuánto tardó? Tardó miles de años, desde que se prometió hasta que se cumplió, 4,000 años. Pero sigue diciéndonos, la promesa le fue confirmada más tarde a Abraham, 2,000 años después. De Adán viene Abraham, y a Abraham le fue prometida. Dios le juró que tendría una simiente, un hijo a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. No está hablando de Isaac, está hablando de aquel que vendría, de su descendencia, y sería el Salvador. Más tarde, Dios hizo lo mismo con David. Le prometió a David que su hijo sería adoptado por Dios como hijo propio y que se establecería como un gobernante justo sobre todos los reyes de la tierra. No fue Salomón. Estaba hablándole y prometiéndole que iba a venir de su descendencia el Salvador. Sin embargo, lo que ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni David probablemente nunca se imaginaron era que su Hijo Redentor sería Dios mismo. De tal manera amó Dios al mundo que tuvo que venir Él mismo para salvarnos. No podía un ángel ser el Salvador, ni así que fuese el más poderoso. No, tenía que ser Dios mismo. Y como dice allí, en el versículo de memoria, y por quien asimismo hizo el universo. Para ser creador tiene que ser Dios. Para ser nuestro Redentor tiene que ser Dios. Así es de que Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Él vino para redimirnos. Y mire lo que nos dice más adelante en la lección que tenemos, la clase de la lección del maestro, la temática de la lección de esta semana. Nos dice, a lo largo de la historia de la humanidad, la gente ha anhelado la venida del Redentor. Después de la caída, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pensaron que Caín, su hijo primogénito, sería el libertador prometido. A Abraham se le dio la promesa de que a través de su hijo Isaac, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. A David se le prometió un hijo, que si era fiel a Dios, se establecería para siempre. Sin embargo, ninguna de estas personas pensó que Dios mismo sería el Redentor prometido. Los profetas del Antiguo Testamento en ocasiones hicieron predicciones mesiánicas crípticas, utilizando la frase en los postreros días, que es diferente de otras profecías del Antiguo Testamento que usan una frase
como tiempo del fin. Con la venida de Cristo llegaron los postreros días. Después de un largo periodo, que a veces se llama periodo intertestamentario, Dios habló una vez más. No obstante, esta vez habló en forma más clara y cualitativa, de la manera más óptima, a través de Jesucristo. Cristo es igual a Dios porque Él es la expresión exacta de su naturaleza. Y al ser divino, también es el creador y al mismo tiempo el sustentador del universo. Alguien podría preguntar si Cristo es igual a Dios. ¿Cómo es que Pablo, hablando en nombre del Padre, escribió de Jesús: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Como dice Hebreos 1:5. ¿Implica eso que Jesús de alguna manera fue engendrado y que no es eterno ni autoexistente? No, porque de antemano Él dice que Él es creador. Lo único que aquí lo está expresando de que ese Dios eterno tuvo que venir a esta tierra y tomar nuestra naturaleza humana desde el mismo principio. Tomó la naturaleza humana. Esa es la que fue creada. ¿Qué nos enseña el consejo del Espíritu de profecía? Para la introducción de la lección número 3. Los ángeles de Dios fueron comisionados para que visitaran a la pareja caída y le informaran que aunque no podían conservar su santa condición ni su hogar edénico por causa de la transgresión de la ley de Dios, su caso no era totalmente desesperado. Se les informó que el Hijo de Dios, que había conversado con ellos en el Edén, se había sentido impulsado por la piedad en vista de su condición desesperada y que se había ofrecido voluntariamente para soportar el castigo que les correspondía y morir para que los seres humanos pudieran vivir por fe en la expiación que Cristo proponía hacer por ellos. Por medio de Jesús se había abierto una puerta de esperanza para que el hombre, a pesar de su gran pecado, no quedara bajo el dominio completo de Satanás. La fe en los méritos de Hijo de Dios elevaría de tal manera a este que podría resistir las artimañas de Satanás. Se le concedería un tiempo de prueba durante el cual, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, podría ser redimido de su transgresión a la ley del Padre. Eso está en la Historia de la Redención, página 48. Cristo había abierto en su ministerio la mente de sus discípulos a estas profecías, pues comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las Escrituras lo que de él decían. Pedro, al predicar a Cristo, había sacado del Antiguo Testamento sus evidencias. Esteban había seguido el mismo plan, y también Pablo, en su ministerio, apelaba a las Escrituras que predecían el nacimiento, los sufrimientos, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Por el inspirado testimonio de Moisés y los profetas, probaba claramente la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías y mostraba que desde los días de Adán era la voz de Cristo la que había hablado por los patriarcas y profetas
Se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la aparición del prometido. A Adán se le dio la seguridad de la venida del Redentor. La sentencia pronunciada contra Satanás: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Era para nuestros primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por Cristo. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 180. Había sido difícil, aún para los ángeles, comprender el ministerio de la redención. Entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó: Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Eso está en la historia de los patriarcas y profetas, página 151. Así que, hermanos, durante esta semana vamos a estudiar acerca de Jesús, el Hijo prometido, al cual debemos amar, al cual debemos esperar, porque Él pronto volverá, pero no como un niño indefenso, sino que su regreso es como lo que Él es en el cielo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperémosle, obedeciendo sus mandamientos. Él nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.